Hola, soy Analu y cuando cumplí 2 años comencé a cuestionarlo todo y ya no paré. Bienvenidos a Cuestiónalo, un espacio para que nos cuestionemos todo sin miedo a ser juzgados. Y con toda la intención de aprender de ello. Hola, ¿cómo están? Yo soy Analu, bienvenidos a Cuestiónalo, un espacio para cuestionarnos todo lo que hacemos, lo que vivimos, por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué no nos gusta lo que no nos gusta. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, como vieron en el título, de por qué el perreo es político y el Malilla debería ser presidente. Como tal vez sepan, yo conduzco un noticiero en Azteca 1 que se llama Hechos Primera Línea y también hablo de política en redes sociales cuestionando al gobierno, lo que me hace un poco una persona muy adulta en un cuerpo tal vez muy chiquito, tengo 24 años y entonces pues me gustan las cosas que les gusta a la gente de 24 años como el perreo y eso ha sido ampliamente cuestionado. Seguramente a ti también te ha pasado que si te gusta el perreo, tal vez podrías parecer menos serio de lo que deberías para este mundo adulto, pero aquí vamos a preguntarnos por qué nos gusta, si es realmente válido que nos juzguen por ello. Y para ello tenemos que hablar de dónde salió. Si vemos en el mapa tenemos a Cuba, Puerto Rico, Jamaica, pero también tenemos a Estados Unidos, a México y a Panamá. En 1989, ay hermanos, me la volé con mi dislexia, fue en 1898, jeje, ahora sí, continuemos. Puerto Rico le pertenecía a España porque ya saben que conquistaban todo lo que se les ponía enfrente, pero Estados Unidos decidió luchar por ello y se lo quedó. ¿Pero por qué decidió luchar por ello? Tenemos Estados Unidos, Puerto Rico y el Canal de Panamá, que era un paso estratégico para la comercialización. Hasta la fecha, Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos. ¿Ven cómo desde ahí es algo político? Entonces, bueno, tenemos todo este espacio en donde tenemos primero a Cuba, donde empiezan a hacer, ya saben, los tamborcitos, algo bastante tropical, que acuérdense que además los tambores están relacionados con los latidos de nuestro corazón y por eso nos hacen querer bailar. Y tenemos en los 70s a Jamaica con el reggae, con este ritmo más tropical, más calmado, más hipioso y con la cercanía que tenía Jamaica, Cuba y Panamá. En Panamá nace el reggaetón como tal. Un primer reggaetón que escuchamos más lento, con líricas un poco más calmadas, acerca de la vida, del amor, pero ya con esta combinación de tambores y reguecito. Donde sucede todo es en Puerto Rico. Pero como les dije, Puerto Rico estaba conquistado o era parte de Estados Unidos. ¿Y qué pasaba en Estados Unidos en ese momento? El hip hop. Un hip hop muy movido, con protesta social, que también habla más abiertamente de la sexualidad y de todas esas cosas que tal vez antes nos daba miedo tocar, todos esos temas que parecían más privados se vuelven explícitos y eso lo retoma Puerto Rico en su reggaetón. ¿Y dónde nace este reggaetón? En las calles, con jóvenes que quieren hablar acerca de su realidad, con un nuevo género musical mucho más underground. ¿Y por qué era underground? Porque justamente se hablaba de todo eso que la radio no se iba a escuchar, los problemas sociales, la violencia, el narcotráfico, la sexualidad. En Puerto Rico nace el reggaetón como una expresión de la verdad, de su contexto. Entonces desde ahí el reggaetón ya es político porque es una mezcla de identidades que habla de realidades. Y como el reggaetón es político, quien lo canta también se vuelve político. Tenemos a exponentes viejitos que hablan sobre todo esto que les contaba de dejar lo personal y hacerlo público, dejar lo que nos hace lo más íntimo de nosotros para hacerlo un poco más público y que todos podamos hablar de ello y que nos sentamos entonces identificados. Pero hablando de quien lo canta hoy y por qué digo que el Malilla debería ser presidente, conozcamos un poco su historia. Toda la información que voy a hablar acerca del Malilla la saqué de esta entrevista que les voy a dejar acá abajo, que está muy buena, se los recomiendo que la vean. El Malilla El Malilla nace en Valle de Chalco, un lugar que si no eres de México, te doy contexto. Es un espacio en el Estado de México que está bastante barrializado. Dicen que ahí no llega ni Dios. Y pues la neta, en México la violencia es muy común, el narcotráfico es muy común y es algo con lo que vivimos en el día a día. Es una zona que no quiero criminalizar, pero sí es bastante peligrosa y que los contextos pues son de rezago en muchos sentidos, de salud, de educación, de seguridad. Entonces, para que lo comprendamos, el Malilla sale de un contexto complicado, donde él mismo cuenta que su familia delinquía, se drogaban, y entonces para él era algo bastante normal ver a sus hermanos, a sus tíos drogándose o robando. Y Fernando, a.k.a. el Malilla, mejor conocido como el Malilla, lo cuenta él mismo. Él también estuvo en parte de eso, desde muy joven tomaba, desde muy joven se drogaba, y esa es la realidad de muchas infancias en México. Sin embargo, él encontró refugio en la escuela porque se dio cuenta que en su casa, como sucedían todas estas realidades, pues había muchos problemas siempre y él quería escapar de eso. ¿Y cómo lo hacía? Pues yendo a la escuela. La neta, hay que decirlo, a pesar de esto había una unión familiar bastante fuerte y yo creo que ese es un factor súper importante para lo que se convirtió después. Y a él no solo le gustaba la escuela, también le gustaba la música y la verdad es que era un poco penoso. Él mismo nos cuenta que fue trabajando su proyecto musical poco a poco y que cuando empezó a ver que pegaba, empezó a lanzar rolitas y a comentar con sus compas, oye, ¿qué te parece esta rola? Pero no le decía que era de ellos. Empezó a organizar fiestas que unían a las personas
dentro de su contexto. Ahora sí que unían al barrio, ¿no? Y en esas fiestas empezó a experimentar cómo pegaban sus canciones. Bueno, sí, Ana Lu, pero ¿por qué dices que debería ser presidente? Pues porque el Malilla fue construyendo su sueño en una realidad bastante adversa. Y no solo eso, también invitó a todas las personas que eran parte de su contexto para ser parte de ese proyecto. Entonces sus primos, sus hermanos, sus amigos fueron parte de un proyecto musical que hoy ya llegó a Estados Unidos, al Coachella, que es uno de los festivales más importantes a nivel mundial de música y es el primer mexicano en cantar en ese festival. Pero para que sus amigos y familiares participaran, les puso una condición. Ya no se podían drogar y ya no podían tomar porque pues tenían que estar al tiro para hacerle paro. Fernando cuenta que él no tenía ningún referente, ningún caso de éxito y aunque sabemos que el reggaetón nace en la calle, pues en Valle de Chalco realmente no se veía una oportunidad. Él creó la oportunidad. Y no solo para él, sino también para toda la gente de su entorno. Inspirando a muchos niños de Valle de Chalco que si tienen un sueño, lo pueden conseguir. Y hablemos claro, no hay que romantizar, y él mismo lo dice, no podemos exigirle a las personas que no tienen acceso a cosas básicas como educación, salud, alimentación, pues que lleguen a hacer una carrera súper increíble. ¿Por qué? Porque no tienen acceso realmente y tampoco hay un elevador social que les permita tener proyectos tan grandes como el Malilla. Sin embargo, y él también lo dice, si no romantizamos un poco la vida, ¿qué es lo que te inspira? Creo que hay que regresar a poder soñar y poder ver a alguien y decir yo quiero ser como esa persona y luchar por serlo. Y al mismo tiempo no dejar de exigir el acceso a lo básico. Que es lo que yo siempre les digo en mis cápsulas, pero bueno. Y hoy el Malilla es parte de un grupo de reggaetoneros que hablan de las necesidades que hay en México, de las necesidades personales que tenemos, de cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestros gustos, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos gusta y también cómo nos enajenamos del mundo. Porque calma, chavos, no se necesita hablar todo el tiempo de política y de necesidades para que esos contenidos también sean políticos. Si viajáramos al futuro y viéramos el 2025, escuchando estos referentes, entenderíamos qué es lo que está sucediendo culturalmente en nuestra sociedad. No se necesita hablar de Sheinbaum para comprender el contexto en el que vivimos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice esta realidad? Digo, porque si pensamos en el pasado y en los Beatles, entendemos un contexto que es lo que entenderían si nos escuchan escuchando reggaetón. Pues que necesitamos perreo, necesitamos estar pegados. Llegó la globalización y llegó la tecnología y nos enajenamos. Cada quien andaba en su mundo, lo que generó una necesidad literalmente de estar pegados, de estar perreando. ¿Sabían que el perreo se llama así por los perritos que se pegan? Necesitamos algo que nos dé sentido de identidad. Desde las canciones que hablan de lo más básico, porque a ver, tenemos 3 necesidades básicas: ir al baño, comer y reproducirnos. Ya si quieren dormir también. Pero si reproducirnos es una de nuestras necesidades básicas, es algo que sí o sí nos une. Y hablando de lo lírico, las canciones siguen hablando de nuestras necesidades, pero también de nuestras denuncias. Eso incluso lo podemos ver con Bad Bunny, que aunque a Trump no le guste, va a cantar en el Super Bowl. Espero. Quien también ha denunciado cuestiones políticas como los apagones en Puerto Rico, el desplazamiento forzado por parte de estadounidenses en la isla o el tema de gentrificación en Hawái. Tan es político que si viajamos al 2001, año en el que yo nací, la vicepresidenta del Senado, Belda González, intentó prohibirlo y cancelar completamente su distribución, tanto en videos como en fiestas, canciones, discos. Y la neta es que por un momento lo logró. ¿Por qué? Pues porque a la gente le parecía súper preocupante que los niños escucharan estas realidades de sexualidad, porque ya saben que en ese momento estábamos bien persinados. El tema llegó a la corte, se votó y tuvieron que suavizar el reggaetón. Esa fue la etapa de clean lyrics, en los cuales se hablaba justamente más de la parte social, de la parte del amor y no tanto de lo explícito. Y hasta nos pusimos artísticos porque en ese momento los Looney Tunes, así como lo escuchan, le metieron instrumentos. La neta, otros íconos bastante aspiracionistas porque esos chavos trabajaban en las cocinas de Harvard. Y entonces ellos, existiendo en este contexto un poco más intelectual, donde escuchaban cosas de derecho, de artes, pues decidieron darle un giro al reggaetón. Y eso salió tan bien que la vicepresidenta, que en algún momento lo denunció, hoy se considera parte de la historia del reggaetón, lo canta, lo baila e incluso ha estado en eventos donde se presenta como parte de ello. Así que ya, tío, el hecho de que tú digas que el reggaetón no es político te hace más ignorante a ti por decirlo que a mí por perrearlo. Y retomamos lo que les contaba al principio, con los tambores, con el ritmo que tiene el reggaetón, pues regresamos a esta necesidad de escuchar lo que siente nuestro corazón y perrear a ese ritmo. Algo que también tenemos que tocar es por qué nos molesta tanto que se hable de sexualidad en el reggaetón. Pues venimos de un contexto más conservador, ¿no? De un contexto más religioso en el cual todas esas cosas no se hablaban. ¿Qué mejor forma de unirnos que hablar de todas esas cosas que no se hablan porque a todos nos pasan y nos dan penita? El reggaetón saca lo más íntimo de nosotros para hacerlo público. Y en ese hacer público, retomar y reconectar con nosotros. Porque ya la neta, si tú vas a un lugar donde se escucha reggaetón, nadie te va a estar juzgando.
Y mi mejor prueba de esto es que si tú llegas a una fiesta y todo se siente así como extraño, empiezan a poner reggaetón viejito y todo el mundo empieza a conectar. Se rompe esta frialdad, se rompe este hielo entre nosotros, acercarte con los demás. Y es por ello que el perreo es necesario, como muestra cultural y de contexto histórico, como una motivación para quien no encuentra figuras cercanas como héroes, para desfogar y poder desconectar de este mundo cruel, y como te lo dije al final, para conectar con banda en espacios de recreación. Y mi parte favorita, también como un método de denuncia. Así que si te critican por escuchar perreo, ya sabes qué decir. Cuando te guste algo y los demás te intentan humillar por eso, no te dejes. Porque temo decirte que no somos tan únicos y detergentes. Realmente si te gusta algo, es por algo. Y debe de tener un contexto social y político detrás. Lo que disfrutas es valioso, por algo lo disfrutas. Malilla, yo sí votaría por ti. Sigamos cuestionándolo todo, los espero mañana 5:49 por Hechos Primera Línea, también en mi Instagram, Ana_N, AnaLuOG, para que hablemos de política. Y nos vemos el próximo lunes en Cuestionalu. Bye. Oye, comadre, no estoy acostumbrada porque en tele no decimos esto, pero porfa dale like y suscríbete porque si no, no me van a dar las cuentas.